Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar los aspectos fundamentales relacionados con el CAP. En primer lugar, el CAP es un instrumento, es un producto derivado que vamos a utilizar como instrumento de cobertura frente al riesgo de tipo de interés. Riesgo derivado de variaciones, de que se produzcan variaciones en los tipos de interés de mercado que puedan tener consecuencias negativas o que puedan producir pérdidas en las posiciones abiertas por una empresa en el mercado. Pues bien, el CAP es un producto que permite al que lo contrata fijar un tipo de interés máximo, un coste máximo, un techo para su deuda a cambio del pago de una prima que va a ser el coste de la contratación de este producto durante un periodo de tiempo fijado en el contrato. Es por tanto un producto diseñado para limitar la exposición a incrementos de los tipos de interés de mercado, o lo que es lo mismo, al fijarnos un coste máximo, lo que vamos es a limitar la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas de subidas en los tipos de interés de mercado. En este producto, como analizaremos a continuación, no vamos a renunciar a los beneficios derivados de posibles bajadas en los tipos de interés de mercado. Nos cubrimos frente a subidas que produjesen perjuicios en una deuda, por ejemplo, referenciada a un tipo variable, el Euribor. Pues si el Euribor sube y sube, vamos a tener que afrontar un mayor coste financiero en concepto de retribución de la utilización de capitales ajenos, de la deuda. Mediante la contratación de un CAP vamos a fijar un coste máximo para esa deuda, es decir, vamos a poner un límite o una cota a la subida del Euribor. Si bien si el Euribor baja y baja, nosotros nos beneficiaríamos de esa bajada, es decir, al contratar el CAP no renunciamos, como sí que ocurre en otros productos de los que estudiamos a lo largo de este curso, no renunciaríamos al posible beneficio derivado de bajadas, en este caso, de los tipos de interés. Como ocurre con todos los productos derivados, se trata, en el caso del CAP, de un producto independiente de la deuda que se desea cubrir. Ya hemos estudiado que los productos derivados son aquellos cuyas condiciones derivan del precio y de las condiciones relacionadas con un activo subyacente, un tercer producto que se utiliza como referencia. Pues en el caso del CAP exactamente igual. Nosotros lo vamos a utilizar para limitar el riesgo o para proteger el riesgo de subida de tipos de una deuda que tenemos referenciada a un tipo variable, pero la cobertura, la contratación del producto de cobertura en sí es independiente de la deuda. De hecho, pudiera incluso contratarse una cobertura respecto de una deuda que tengo con una entidad financiera A o con la entidad financiera B. No necesariamente tengo que contratar la operación de cobertura con la misma entidad con la que tengo la operación principal, la deuda. Y es una operación que ofrece gran flexibilidad. Al no tratarse de productos estandarizados, es decir, no se negocian en mercados regulados en los que se ofrezcan productos con unas características y en unas condiciones determinadas, son productos que se contratan y se establecen las condiciones en base a las necesidades de las partes. Como ocurre en todos los productos que estamos comentando, y pese a que yo en algún ejemplo pues utilizo casos en los que se produce, en el caso del FRA, por ejemplo, la operación que pongo en el supuesto práctico que resuelvo es una operación en la que coinciden las necesidades contrapuestas de dos empresas. Una necesita cubrir una deuda de 100.000, la otra necesita proteger una inversión de 100.000 exactamente durante el mismo plazo, y qué casualidad que han cruzado la operación. En la vida real, lógicamente, hay dos partes, pero lo habitual es que una de las partes es la que necesita protegerse y la otra parte, la que actuará como contrapartida, es una entidad financiera a la que acude el cliente, la empresa, la entidad que fuere, a solicitar esta operación de cobertura. Elementos del contrato, elementos del CAP, pues el nominal del contrato, el capital, el importe que vamos a utilizar como referencia para poder aplicar esta operación de cobertura, el strike cap. Esto es el tipo de interés máximo, el techo que fijamos en nuestro contrato, y esto se va a determinar en base a la evolución de los mercados y el coste que esté dispuesto a asumir el cliente. Lógicamente, la entidad financiera nos va a cobrar un mayor importe de prima, nos va a cobrar más dinero por ofrecernos esta cobertura, por hacer de contraparte en este contrato, cuanto más bajo fijemos nosotros nuestro techo. Es decir, cuanto menos importe de coste estemos dispuestos a afrontar como máximo para nuestra deuda. La referencia de liquidación va a ser el índice de referencia que utilicemos para establecer la comparación entre el tipo máximo, el strike cap, y ese tipo, y en base a esta diferencia se van a producir las liquidaciones.
El plazo del CAP pues va a ser el periodo durante el cual la cobertura tenga vigencia. Lógicamente, cuanto más tiempo tenga vigencia la operación de cobertura, es decir, cuanto más tiempo tenga cubierta una deuda a exposiciones en la subida, ante exposiciones en la subida de subidas en los tipos de interés de mercado, mayor va a ser el coste que tengamos que afrontar, es decir, mayor prima. Y la prima es ese coste, lo que hay que pagar, lo que el cliente paga por la cobertura que contrata. Y como acabamos de ver, pues la prima está condicionada por varias circunstancias. Establezco menor tipo máximo, es decir, menor strike cap, mayor coste. Establezco un mayor plazo de cobertura, mayor coste. Funcionamiento del CAP. Pues en cada periodo de liquidación se pueden dar dos situaciones. Aquella situación en la que el tipo de referencia, el Euribor por ejemplo, es inferior o igual al strike cap. En este caso la cobertura no actúa porque el strike cap lo que está fijando es un techo, un máximo, y solo va a actuar cuando el tipo de referencia rebase ese techo. Si el tipo de referencia está por debajo o es igual, es decir, toca el techo, no se aplica la cobertura. No hay nada que cubrir. El cliente va a pagar pues el 1,5. Su techo es el 2. Si el tipo de referencia se sitúa en el 2, como coincide con el techo del 2, no actuaría tampoco la cobertura. Si bien, cuando el tipo de interés de referencia sea superior al strike cap, es decir, rompa esa barrera, supere el techo del 2%, en ese caso la cobertura actúa produciéndose liquidaciones de intereses por la diferencia a favor del cliente. Este es el funcionamiento que acabamos de ver, pero representado gráficamente que se ve de forma más sencilla. En la línea horizontal de puntos discontinuos se establece el nivel del strike cap contratado. En este caso estaríamos contratando una operación de cobertura en la que fijamos un techo, un coste máximo del 2%. Lo que aparece representado en las barras verticales es el nivel del Euribor a 12 meses. Pues bien, en aquellos periodos en los que el Euribor supera el tipo máximo, la diferencia será liquidación al favor del cliente. El cliente solo paga el 2, por lo tanto, si el Euribor se va al 2,40, esos 40 puntos básicos de diferencia el cliente lo cobra de la cobertura, del CAP. Momento liquidación del año X2. Pues lo mismo, el Euribor ha roto la barrera, el techo del 2% fijado en el contrato, por lo tanto la diferencia es una liquidación a favor del cliente. Periodos en los que el Euribor es inferior al strike cap, al 2% o igual, no se produce liquidación alguna, la cobertura no actúa. Y aquí es donde podemos observar lo que antes comentaba de que este producto se establece para limitar las exposiciones ante subidas de los tipos de interés de mercado sin renunciar a bajadas. Es decir, en este periodo el Euribor ha caído al 1,70 y el cliente se beneficia de esa caída. Va a tener que retribuir su deuda al 1,70. Es decir, se beneficia si el tipo de interés cae. Y si el tipo de interés supera el strike cap, como ha establecido un coste máximo, va a recibir liquidaciones a su favor. Por lo tanto, establezco un coste máximo, un límite, un importe máximo de interés que voy a satisfacer en relación con mi deuda, si el tipo de interés de referencia cae, voy a poderme beneficiar de dichas caídas. No voy a renunciar a ese beneficio. Ventajas, por tanto, de este producto: cobertura frente al riesgo derivado de subidas en los tipos de interés de mercado. Pongo una cota, pongo un límite, pongo un coste máximo para la financiación que quiero cubrir y no renuncio a la posibilidad de beneficiarme ante la caída de los tipos de interés de mercado. Como ocurre con los productos de cobertura, estamos limitando el riesgo. Pasamos de un escenario de incertidumbre a un escenario en el que vamos a conocer con certeza el coste máximo, rentabilidad mínima o coste o rentabilidad, depende del producto, fija. Esto que nos permite tener conocimiento sobre cuáles van a ser los flujos de pago o cobro según el producto derivados de la operación principal. En este caso estamos cubriendo una deuda y ¿qué es lo que vamos a conocer? Los flujos de pago derivados de la deuda. El flujo máximo. Sabemos que como máximo vamos a afrontar un 2%, pues ese conocimiento sobre el importe máximo nos va a permitir realizar una mejor gestión del presupuesto, la tesorería de nuestra entidad. Es un producto a medida, independiente de la deuda a cubrir,
El importe cubierto, el tipo máximo y el plazo se establecen según las necesidades del cliente. Y finalmente, coste limitado al importe de la prima. Fijaos que en el caso del swap, por ejemplo, se producen liquidaciones simultáneas, es decir, el cliente puede verse sometido al pago de liquidaciones en su contra. En este caso, el cliente paga la prima y en ningún caso va a tener que realizar liquidaciones intermedias. Una vez que paga la prima, únicamente adquiere derechos. Es decir, derechos a que si el tipo de interés de referencia supera ese coste máximo, yo cobro. Si el tipo de referencia cae, yo me beneficio. No tengo que hacer pagos. Por lo tanto, aquí coste limitado al importe de la prima y a partir de ahí todo lo que puede pasarme es que me beneficie o que obtenga liquidaciones a mi favor. Esto también se podría interpretar como un inconveniente, ya que hay productos que hemos analizado, el caso del swap, el caso del FRA, el caso del collar, son productos en los que con carácter general no existe prima. Y eso lo entendíamos como ventaja. En este caso estamos entendiendo como ventaja que el coste está limitado al importe de la prima. Es decir, que conocemos a priori cuánto nos va a costar la operación a cambio de obtener únicamente beneficios futuros. Si bien, como existen operaciones en las que no hay que satisfacer coste alguno en concepto de prima, esto podría entenderse tanto como una ventaja, como lo hemos analizado aquí, como como un inconveniente si lo comparamos con otra operación en la que no existe prima. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.